en la hora de la verdad, al oído. Saben, queridos amigos, que yo me niego a creer que el trino de la Corte Suprema de Justicia sea de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esta es una fake news. Me niego a creerlo. Pues no, pues créalo porque sí es de la No, Corte Suprema de no puede Justicia. ser, no Sí, puede sí. ser, no puede ser. ¿De quién? A ver, ¿del presidente, de Álvaro García? ¿Quién manda eso? ¿Se reunió la Corte y dijo semejante bestialidad? Recuérdenos lo que dijeron. Dice la Corte Suprema de Justicia en un trino que nos tiene a todos con escalofrío. Lo siguiente, el juez moderno es un ser humano sensible y atento a los cambios y fenómenos sociales, con poder inclusive para inaplicar una norma legal por virtud del control difuso de constitucionalidad y además remover barreras que impidan cometer injusticias. Y nos remite a un fallo, obviamente. Remite a un fallo, firmado por Rigoberto Echeverry Bueno, por Gerardo Botero Zuluaga, Fernando Castillo Cadena, Clara Cecilia Dueñas, Jorge Luis Quirós. Esos son los magistrados que firman esta ponencia de Gerardo Botero Zuluaga, en donde se dice textualmente lo que Demar acaba de leer y que la Corte, pues muy orgullosa, saca a través de un trino este fin de semana. Bueno, pues yo me resisto a creerlo. Leamos la Constitución, lo que dice la Constitución sobre la función de los jueces. Demar. Sí, señor. Artículo 230. Sí, señor. El artículo 230 dice lo siguiente. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto es un sistema de ley. La ley es la que se tiene que aplicar por encima de cualquier consideración, lo dice la Constitución del año 91. Lo que queda de la Constitución del año 91. Bueno. Y ya después de eso que acabamos de leer, pues este artículo también desaparece. Este El artículo, 230. pues no desaparece todo. ¿Desaparece todo o esto es simplemente que la Corte prevarica? Dígame. Admite que prevarica. Ah, bueno. Abiertamente, y además pues está este tema de los trinos, de nuevo, la Corte que se limita a pronunciarse a través de sus fallos, pero esto de estar tuiteando todo el tiempo es absolutamente ridículo, y de estar dando entrevistas y de estar justificándose. Hombre, los magistrados deberían asumir un papel mucho más honorable, de mayor altura, y mantenerse aislados pues del debate público y pronunciarse única y exclusivamente a través de las providencias, que es lo que les corresponde. Bueno, pero esto al parecer es parte de una providencia de la Corte, ¿no? Sí, Es parte de la providencia. Y entonces resuelve que el control constitucional es difuso, es decir, que se extiende, que se amplía, que es difícil de encerrar, de precisar. Lo difuso es todo lo contrario de lo preciso, de lo concreto, ¿no? El control difuso constitucional, de manera que quedamos listos en manos de las sentencias de los jueces. ¿Cómo le parece? Que es estar en muy malas manos, ¿no? Y desapareció la ley como fuente formal del derecho, la primera. La ley deja siempre un margen a la interpretación del intérprete. La ley debe ser completada, pero en todo caso tiene que ser respetada. Y aquí lo que están planteando es un prevaricato a gran escala, en gran nivel. Claro, lo dicen de frente, inaplicar una norma legal. Poder inclusive inaplicar una norma legal. ¿Qué tal eso? Y las normas legales no se inaplican. Las normas legales se tienen que cumplir. El juez las puede complementar, desarrollar, inaplicarlas nunca. Pero pues bueno. Es que la ley está hecha para cumplirse, no para dejar de cumplirse, ni para que nadie pase por encima de ella, y mucho menos con el visto bueno de un juez, en este caso de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Y entonces ahora nos aparece otra noticia, porque hemos visto a Enriquito Santos Calderón, el personaje que llevó a su hermano Juan Manuel de la mano para entregarle el país al comunismo, porque él era de alternativa. Lo vimos en una
entrevista que le hicieron hace un tiempo largo hablando de esto y de una asociación que él creó para la defensa de los presos políticos, partiendo de la base de que aquí había presos políticos. Habrá presos por delitos contra el Estado, presos políticos no los ha habido. ¿Cómo es la historia? Pues una denuncia que hace el colega Rugeles a través del portal El Expediente da cuenta precisamente de que la fundación gestada por Enrique Santos Calderón, la Fundación Solidaridad con Presos Políticos, es la que hizo los pagos a la familia del testigo contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, y es la fundación que, pues según ha descubierto Rugeles, habría trabajado de la mano con Iván Cepeda en temas de derechos humanos. Esa fundación, fundada coincidencialmente, curiosamente, nada más y nada menos que por el hermano del expresidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos Calderón. En la época ¿no? de la revista Alternativa, de la que él se siente tan honrado. La revista Alternativa, una revista comunista que trabajaba de la mano de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es nuestra gloria literaria, pero Gabriel García Márquez era íntimo amigo de Fidel Castro, comunista hasta los tuétanos, eso sí, no le tocaran la platica que se ganaba con el sistema capitalista, ¿no? No, porque, ay, vieron, bueno. bueno. Era un capitalista en lo personal y era un comunista en sus ideas. Un hombre multimillonario, y hay que ver cuando le tocaban sus derechos de autor la furia que sentía. Pues con toda razón de sentir furia, porque el derecho de autor es un derecho de propiedad por excelencia, pero no sea al mismo tiempo comunista. Si fuera comunista, de verdad, debiera haber regalado sus derechos de autor al sistema, a todo el mundo, a todo el país, mundo. por lo menos. Claro, desde luego. O a los que ayudó a desmovilizar. Pero bueno, lo cierto es que el abogado Jaime Lombana ya está anunciando acciones, está solicitando a la justicia que investigue precisamente pues más a fondo el papel de esa fundación y si Enrique Santos Calderón, que fue el fundador de la fundación, válgame la redundancia, Pues lo dice. tuvo algo que ver o no en el tema de los pagos a la familia de testigos, porque pues ahí queda un sinsabor de todo esto. Pues un sinsabor o una preocupación, como ustedes quieran. Oiga, pero hablando de testigos, hace muy pocos minutos el senador Iván Cepeda sacó una serie de trinos que vale la pena revisar con cuidado, con mucha atención. 11 en total van, seguramente seguirá poniendo más trinos, donde anuncia que envió un comunicado de prensa a la opinión pública donde hace importantes anuncios sobre su actuación como parte civil en el proceso de investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Y resumiendo un poco lo que dicen esos 11 trinos, él insiste esta vez en el tema de que el discurso del expresidente Álvaro Uribe la noche después de la indagatoria fue desafiante y reveló cosas que estaban sujetas a la reserva sumarial del proceso. Insiste en acusarlo de haber violado la reserva sumarial, lo mismo que acusa al abogado Diego Cadena de haber entregado datos que son reserva del sumario en la entrevista que le entregó a la W al día siguiente de la indagatoria. Ahora él habla de que está presionando con el tema de reserva de haber violado la reserva del sumario, y en eso se ha centrado todo su discurso, o por lo menos el comunicado de prensa que le acaba de hacer llegar a los medios de comunicación. Sí. ¿Será que va a regañar a Coronel por haber por haber revelado algo que era absolutamente de reserva sumarial? Sí, y supuestamente, pues, ¿no? Pero en todo caso, las filtraciones, esas ahora sí no le gustan a este señor. Bueno, en fin, él es así. Y anuncia además queja disciplinaria ante el procurador Carrillo en contra del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, por el trino o los trinos que puso en su cuenta de Twitter
el día de la indagatoria, en los que dijo que una Corte Suprema de Justicia con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las FARC como peces en el agua, pues eran los que estaban ahí detrás de esta indagatoria. Por esa razón, dice Iván Cepeda que está presentando queja disciplinaria en contra del embajador en Washington. Trino que borró el embajador inmediatamente lo había puesto. Bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada la Superintendencia de Salud liquidó u ordenó la liquidación de una EPS, ¿no es cierto?, que perteneció a Saludcop. Cuando esas cosas pasan, nunca se menciona a quienes fueron los dueños de Saludcop y a los que fueron los asesores fundamentales de Saludcop. Nunca se menciona. Un Palacino, un Vargas Lleras. Exactamente, un Montealegre, ¿no? Un Montalegre, que era claro. el abogado de Saludcop. Claro, eso no se menciona para nada. Los autores, pues, de este descalabro, un descalabro tremendo para la salud en Colombia. Ahora tenemos otra, Salud Vida. Sí, ¿De señor. quién es Salud Vida? Toca seguirle el rastro a ver de quién es esta, a no ser que usted ya tenga noticia, pero toca seguirle el rastro a esta porque otra que se liquida. Es Otra la que- sexta que se liquida en lo que 1.1 va del año. millones de Eso es un afiliados, dato ¿no? importante, ¿no? Es Sí, la sexta sí, que se yo creo liquida en el año. Más de 1 millón de afiliados tiene Salud Vida. 1 millón de afiliados. Y esto habla muy 1 bien millón. del Superintendente Nacional de Salud, el doctor Fabio Aristizábal. Yo creo que ha venido adelantando una labor feroz en contra de las EPS que no funcionan. Y bueno, aquí está pues el resultado, la sexta según nos cuenta Ademar, y más de 1 millón de afiliados. Mire la deuda. La de la semana pasada tenía 300.000 afiliados, esta tiene 1 millón. Entonces son 1.100.000. un- 1.100.000. Ujú. bueno, entonces son 1.400.000 afiliados que andarán por el mundo recogiendo, esperando a ver a dónde los pasan, Pero ¿a ¿no? dónde van a llegar? ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan? Bueno, Iván Marino Ospina parece que es incombustible. Ahora quedó claro que está sometido a un proceso penal y no ya con imputación de cargos, y dicen que sigue mandando en las encuestas de Cali. Sí, y además denuncian pues maquinarias a su favor por parte de contratistas a los que obligan a ir a sus reuniones, a sus cosas. Y bueno, en manos de eso quedará Cali. Esto de Según las encuestas. la política en Cali ya raya con lo grotesco. Tuve la oportunidad el fin de semana de darme una pasadita por Cali. Les digo que la propaganda política en vallas y pendones es sencillamente grosera. Nunca había visto tanta propaganda política en una calle. Es impresionante cómo una valla tapa la otra. Pareciera que no hubiera autoridades. Y ni se diga los demás municipios. Pase usted por Buga, por Donello, por Palmira. Bueno, esto es solamente propaganda política, una detrás de la otra. Pareciera que no hubiera control sobre los que ponen las vallas. Una más grande que la otra, otras vallas electrónicas, pero está inundado el espacio público de propaganda política. Muy bien. Y a propósito de vallas, si me lo permiten, Sí. estuve en Santa Marta la semana pasada y me crucé con una valla que pues, me llamó la atención y me dejó muy triste. Dice así, dice, ¿quieres agua en tu casa? Vota por Aristides, alcalde. Hombre, estamos en el año 2019 y este tiene que ser la propuesta de un alcalde en Santa Marta, que la gente pueda tener agua en su casa. Es increíble que se hayan robado pues los recursos de los amarios y de todos los colombianos de esta manera tan grotesca para que pues el caballo de batalla de un candidato a la alcaldía sea en este momento ofrecerle a la gente que tenga agua en su casa. Esto en Santa Marta, capital del Magdalena. ¿Qué tal? Ave María, por Dios. Bueno, tenemos que seguirle la pista a Salud Vida, a ver por quiénes fue conformada, qué era lo que significaba, pero 1.100.000 es una Grande, barbaridad. grande. Sí, Muy sí, sí. bien. Entonces, los verdes se agarraron aquí en Bogotá. Un concejal se resiste a votar por Claudia López. Es noticia de última hora que hay que verificar. Parece pues que esto se está volviendo un enredo. No se le olvide que la candidata a la vicepresidencia por la fórmula de Petro se le adhirió a Claudia López y que inmediatamente salió Petro
a meterle un baculazo, pero de aquellos, pues. Sí, el hijo de Gustavo Petro salió el fin de semana a darle durísimo a Ángela María Robledo por el apoyo que ella anunció No, a pero Petro Claudia mismo, López. pero Petro mismo. Petro le dijo, la Colombia humana se respeta, se respeta. Mire el En trino el de mundo, lo que dice el hijo de Gustavo Petro a Ángela María. Da tristeza ver cómo en estos últimos años muchos de los políticos alternativos se te acercan solo por un interés y luego te dan la espalda. Pero tranquilo, papá, la ciudadanía siempre premia la coherencia y la lealtad, sobre todo lo primero. Es que la candidatura del candidato de Petro pues no va para ningún lado, la de Holman Morris no va para ningún lado, la de Claudia López tampoco, se desinfló. Pero además, La del candidato de Juan Manuel Santos, pues digamos que se sostiene como en el primer lugar, la de Galán, pero creo que la de Miguel Uribe todavía tiene margen de maniobra para lograr la conquista. pero habrá alguien que crea que existe una pelea real entre Claudia López y Gustavo Petro. No. No, ya, no. Sí, no. ya veremos esto cómo es. Bueno, hay noticia de última hora, la trae Caracol, diciendo que carteles del norte del Valle estarían financiando la campaña política en Risaralda. ¿Mm? ¿Y eso cómo es? Bueno, así como se le estoy contando, y es noticia confirmada de Caracol, no es Sí, no es señor, invento aquí lo nuestro. estoy viendo, denuncia que hace el alcalde de Pereira y el gobernador de Risaralda. Bueno. Ahí están las platas malavidas, las platas sucias tratando de gobernar a Colombia. Y por eso veíamos con verdadero estupor que Ernesto Samper ha sido llamado a la JEP a hablar del narcotráfico y la política. No, pues él que Pero ¿cómo así? ¿Se va a coger o qué? pues sería Pregunto, la ¿no? única manera. Bueno, y en noticia internacional, la China regaña a Turquía y le dice que vuelva al camino correcto. Los Estados Unidos abandonan a los kurdos. Eso no se lo van a perdonar, ni los kurdos ni nadie. Israel, el artículo de Montaner estuvo excelente, ¿no? Israel tomó nota. Con Trump, a Trump no se le puede creer nada, ni se puede confiar en nada. Retiró sus tropas y dejó a los kurdos para que los turcos se los merendaran, como decimos por ahí tan coloquialmente. Pues se los están merendando. Bombardeos, ataques en gran escala, acabando con los kurdos, que fueron los aliados de los Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Entonces están diciendo que este es el renacer de ISIS. Y sale Trump a ponerle sanciones comerciales a Turquía. Hombre, por Dios. Sí, dijo que se va a meter con la economía de Turquía, que por ahí va a parar los ataques y que hasta que Turquía no pare los ataques, lo que va a hacer es subir los aranceles. Y bueno, ya inició, ¿no? Subió los aranceles en la importación de hierro y lo subió al 50%. Eso es lo que dice. Ya los había bajado a principios de este año y ahorita los volvió a subir. Turquía sigue bombardeando, después bombardea y dice, bueno, ya no voy a bombardear más, bájeme los aranceles. Qué horror, qué horror. Bueno, entonces son noticias que tenemos de última hora aquí y son noticias que les damos a ustedes también al oído, porque... Sí, porque otra cosa es que están postulando al régimen de Maduro para la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. No. Pero ¿a quién se le ocurre además, no? Pues ¿a quién? ¿A quién? ¿A quiénes se le ocurre eso? Y la cosa parece que va muy avanzada. Maduro de candidato a la Comisión de Derechos Humanos de la ¿Eso ONU. como por qué? ¿Por el premio por incrementar el salario mínimo al 375%? Porque eso fue lo que anunció el dictador Maduro el con fin una de inflación semana, de ¿no? 1.000.000%, 375% es peanuts. ¿Cómo No, le ya parece? arregló el problema. Sí, ya con no, eso además de arregló que, el ¿cómo le problema. parece el anuncio que realizó? Pues subió el salario mínimo que estaba en $1.50, lo habíamos dicho aquí al cambio de ese día, Muy- a $7. Y nos vamos a hablar con otro excelente candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático. El Centro Democrático está presentando al Consejo una lista de jóvenes excepcionales para cambiar la política en Bogotá.
Hablaremos con Juan Pablo Camacho en un minuto. Y mientras tanto les hablábamos a ustedes al oído.